Hola, mi nombre es Karina Yoselin Jiménez Gutiérrez, docente en formación de la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. Actualmente curso el sexto semestre de la licenciatura en Educación Primaria y el motivo de este video es para presentarles un caso llevado a cabo durante el curso de Bases Legales y Normativas. Como primer apartado está la ficha de identificación del caso, en el que está dividida en varias secciones. El título, que es ¿Cómo debe actuar el docente ante un accidente en el aula escolar? Autor, Karina Yoselin Jiménez Gutiérrez. Fecha de avance, 13 de julio del 2021. Escuela normal, la Escuela Normal de los Reyes Acaquilpan. La licenciatura, que es en Educación Primaria. El curso, que es Bases Legales y Normativas. Y grado y grupo, que es tercero 2, así como la docente titular del curso, la maestra Aide Trejo Carranza. Este trabajo está dividido en dos capítulos. El capítulo 1, que se titula Presentación del caso, está asimismo dividido en 3 apartados. El 1.1, descripción del estudio de caso, 1.2, planteamiento del problema y 1.3, objetivo. Todo ocurre cuando la profesora Anónimo, por seguridad de la docente, egresa de la licenciatura en Educación Primaria. Le asignan una institución que está en un contexto bastante agresivo dentro de 4º grado, en el que los alumnos no tienen límites por parte de los padres y se encuentran rodeados en un contexto violento. Un día, justo una hora antes de concluir la jornada de clases, la docente debe acudir al sanitario, lo que la hace dejar solo al grupo. Cabe mencionar que ya se había diagnosticado y que no se habían tomado acuerdos para tener una sana convivencia, lo que hacía que en cualquier momento que la docente no estaba presente en el salón, se desordenara totalmente. Una vez que regresaba la profesora, se encuentra con un escándalo. 2 alumnas llorando y el resto del grupo espantados al ver que una de sus compañeras tiene una punta de lápiz en el ojo. Esta le causa mucho dolor. Asimismo, un compañero de la profesora que estaba pasando por ahí y el director escolar, que es quien estaba tratando de calmar a la alumna afectada, siendo en vano todos sus intentos porque se encontraba en un estado de pánico y desesperación total. La profesora se enteró por uno de los alumnos de manera inmediata que la pelea entre ellas comenzó porque ambas querían ocupar el espacio del bote de basura para sacarle punta a sus lápices. Y al no ceder ni una ni la otra, una de ellas se empujó, haciendo que ésta se enojara tanto que le aventara el sacapuntas en la cara a la otra, haciendo que la punta del lápiz que quedó atorada saliera apuntando e incrustándose en el ojo, provocándole un dolor bastante fuerte. Llegaba la hora de salida y la niña afectada no dejaba de llorar, debido al dolor que sentía. El director entregó al resto de los grupos y dejó a la docente a cargo de la niña. Entre su desesperación y al ver que no cesaba el llanto, la docente titular le intentó sacar la punta del lápiz a la niña, lo que le hizo que ésta pegara un grito muy fuerte, trayendo consigo que enseguida el director se acercara con ellas e interrogara el porqué del grito. La niña le explicó al director que la docente había querido sacarle la punta del lápiz. Este la apartó de manera inmediata, pidiéndole que hiciera pasar a los padres de las 2 alumnas. La mamá de la niña afectada, al verla llorando, se alteró y comenzó a gritarle cosas altisonantes a la docente y al director. Este la tranquilizó y le pidieron que escuchara lo que había sucedido. Les platicó la situación a las mamás de ambas alumnas, omitiendo que la docente había tratado de auxiliarla, proponiendo de inmediato la llevaran a una especialista para atenderla. A lo que ambas cedieron y se dirigieron junto con la docente titular y el director escolar. Al llegar al especialista, este la atendió de manera rápida, lo que hizo que esto no tuviera complicaciones graves en la vista de la alumna. Le retiró la punta del lápiz. No fue necesaria atención quirúrgica y se administraron algunos medicamentos para el dolor.
La mamá de la alumna afectada, al saber que el diagnóstico de su hija había sido favorable, se tranquilizó demasiado, al igual que la mamá de la otra alumna y los profesores. El director habló con ambas mamás y pidió que posteriormente no hubiese más conflictos o imprevistos, que se realizara un escrito en el que se deslindaba de responsabilidades a la docente del grupo, y de igual forma que las madres de familia se comprometieran a hablar con las alumnas acerca de la gravedad que pudo tener ese conflicto y que se establecieran acuerdos dentro del grupo. Dicho escrito fue firmado por las madres de familia de ambas alumnas, así como del director y la docente de grupo, anexando la valoración del especialista, quien dictó el diagnóstico del alumno, descartando cualquier problema grave. Debido al tiempo que transcurrió, no se cuenta con el escrito, sin embargo, queda como memoria de la docente titular. Una docente recién egresada de la licenciatura en educación primaria, asignada en un grupo de cuarto grado, turno matutino, se enfrenta ante un accidente escolar. Todo comienza cuando la docente sale por unos minutos al sanitario. Una vez que ésta regresa, se encuentra con un escándalo dentro del salón, viendo también al director y a un maestro del salón de al lado. Dos de las alumnas habían tenido una disputa por querer ambas ocupar el lugar en el bote de la basura para sacar punta a sus lápices. Estas discuten, llegando a algunos empujones, de forma que una de ellas se altera de más y le avienta el sacapuntas en la cara a la otra, apuntando directamente hacia su vista. Esta, al tener una punta atorada, se incrusta en el ojo de la alumna, provocando un fuerte dolor. En la desesperación de no saber qué hacer, le da un ataque a la docente y comienza a intentar sacarle la punta del lápiz a la alumna. El director la observa y la interrumpe. Dar a conocer a los docentes en formación el protocolo de accidentes en el aula de clases, a través del análisis del presente estudio de caso, con el fin de evitar posibles problemas legales con los mismos y todos aquellos que estén involucrados en la docencia, y en su caso, si se les presenta algo similar, sepan cómo actuar. Como primer documento normativo tenemos el Manual y Protocolos de Seguridad Escolar. Primeramente habla sobre consideraciones generales y dice que el mejor sistema de seguridad es la prevención. Con ella podemos minimizar los riesgos en el plantel escolar y su contexto más próximo, evitando innumerables factores de riesgo con los que se pudiera afectar la comunidad educativa. Asimismo, habla sobre los materiales que debe incluir un botiquín en una estancia educativa, en este caso pues en una primaria de educación básica. Posteriormente habla sobre las consideraciones que tenemos que tener nosotros como docentes en el salón de clases, y en este apartado se mencionan 5 consideraciones bastante importantes. Número 1. En el archivo de la escuela deben estar registrados los datos del alumno, así como 3 números telefónicos de personas que servirán de contacto para revisar en caso de algún accidente. Número 2. Tener especial atención en niños con problemas crónicos o cuidados especiales. Número 3. Contar con los números de emergencia en la localidad, además del 065, así como conocer el lugar de atención de urgencias más próximo. Número 4. Esperar siempre al servicio de ambulancias. Y número 5. Tenga siempre bien abastecido el botiquín escolar. Posteriormente nos muestra un esquema ante un accidente, lesión o incidente en el salón de clases. Como primer punto tenemos que guardar la calma y considerar si se trata de una lesión leve o una lesión grave. Si es una lesión leve, primeramente se deben de dar primeros auxilios y posteriormente se regresa a clases. Bueno, los primeros auxilios se pueden dar incluso por la docente titular, siempre y cuando ésta tenga la capacitación. Sin embargo, si es una lesión grave, se debe de dar primeros auxilios, de igual forma tomando las consideraciones anteriores, y a la vez
avisar a los padres de familia y activar el sistema médico de emergencia. Una vez que este se activa y que se da aviso a los padres de familia como a los directivos, se traslada al centro de urgencias médica más cercano de la institución educativa. El director debe portar una carta expedida por él y redactada a computadora o a máquina, que no tenga. Una vez que se traslada al centro de urgencias médicas, el alumno debe recibir un tratamiento médico. Si es necesario atención quirúrgica, esta se brindará siempre y cuando no rebase el límite de hasta 25,000 pesos. Es lo que cubre por máximo el seguro escolar. Una vez que se da el tratamiento y este es atendido de manera adecuada, y en caso de que no necesite hospitalización, el alumno debe de ser trasladado al domicilio. Esto, más bien manteniendo el contacto con para que se lleve un seguimiento y no se ponga en riesgo la estabilidad del alumno. Continuamos con el segundo documento normativo, que es el seguro escolar. Dentro de este documento se habla sobre aquellos pasos que tenemos que llevar a cabo nosotros como docentes al estar involucrados en un accidente en el aula escolar, así como aquellos casos en el que la escuela, detalles del accidente, la descripción, dónde ocurrió, en el salón, recreo, la fecha, el municipio y los teléfonos, contribuir a la mejora convivencia humana. Por tanto, los elementos que aporten a fin de robustecer en el educando, junto con el aprecio para la dignidad de la persona y la integridad de la familia, la convicción del interés general de la sociedad, cuanto por el cuidado que ponga en sustentar los ideales de fraternidad e igualdad de derechos de todos los hombres, evitando los privilegios de razas, de región, de religión, de grupo, de sexo. Por último, y no menos importante, tenemos la Agenda 2030 en el objetivo 4, que es garantizar una educación inclusiva y equitativa de calidad y promover oportunidades de aprendizaje permanente para todos. En la meta 4.7, que es garantizar que todos los estudiantes adquieran los conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, en particular mediante la educación para el desarrollo sostenible y la adoptación de estilos de vida como primera instancia tenemos que el caso que se está analizando tiene bastante relación con el manual y protocolos de seguridad escolar, ya que sin duda como docentes debemos de conocer el mismo para saber cómo actuar ante un accidente escolar, además de que con esto nos podemos evitar múltiples problemas legales, así como conseguir y conocer más bien las recomendaciones que tanto como padres, docentes y directivos tenemos que tener ante un accidente escolar para no entrar en pánico. Como segundo punto, tenemos que conocer muy bien y a detalle el seguro escolar que los alumnos tienen, ya que esto permitirá valorizar el caso, si es un accidente o una lesión leve, una lesión grave, y saber hasta qué puntos o en qué casos el seguro aplica o no aplica en los alumnos. De igual forma, las indemnizaciones que se pueden dar, así como algo que tenemos que conocer es la carta que deben de expedirnos nuestros directivos, ya que sin eso no se le da la atención médica a los alumnos, algo que pues podría ser de suma importancia, incluso de vida o muerte en un accidente pues más grave. En este caso se relaciona, ya que en este accidente sí se tuvo que llevar a cabo el procedimiento del seguro médico, ya que como bien sabemos pues es una lesión grave, porque ya tuvo que acudir a un servicio médico y no solamente bastó con los primeros auxilios que pudieron haberle brindado en la escuela. Otro punto importante que hay que mencionar es que en este caso la docente no debió
haber querido ayudar de cierta forma a la alumna, ya que con esto, bueno, si hubiera hecho alguna curación o algún movimiento en falso en el ojo de la alumna, hubiese, en lugar de ayudar, pues perjudicar mucho en la vista de la alumna, que es un órgano que pues es de suma importancia en nuestra vida diaria, y que sin duda alguna pues esta hubiera tenido bastantes problemas legales, ¿no? Bueno, por último, en nuestro tercer documento, que es la Ley General de la Educación, esta nos dice que los alumnos deben de convivir en ambientes democráticos, pacíficos e incluyentes, todos estos desarrollando una cultura de paz, lo que deja mucho que desear de la situación en la que está, ya que pues mencionaba en un principio que el contexto de los alumnos era violento, que los alumnos eran agresivos, que no respetaban órdenes. Sin embargo, la maestra pues tuvo que haber hecho o diseñado más bien estrategias que le permitieran que estos alumnos cambiaran un poco su práctica cotidiana para evitar precisamente estos accidentes, ¿no? En un primer momento se hablaba sobre que la mejor manera de llevar a cabo una situación de riesgo pues es la prevención, y precisamente en este apartado de la Ley General de Educación, en el artículo 7 y 8 se habla. Y por último, ahora sí, se habla sobre la Agenda 2030. Esta tiene mucha relevancia de igual forma aquí, ya que afirma que se debe de promover en las escuelas una cultura de paz y de no violencia. Esto con el fin de desarrollar aprendizajes permanentes y que los alumnos estén inmersos en un ambiente pues agradable, libre de violencia, en donde se sientan seguros y se desarrollen de manera íntegra, lo que al igual en el grupo donde ocurrió el accidente dio pie al estudio de caso, ¿no? Ya que no se estaba respetando esa parte en el que se desarrollaba pues un ambiente de paz, sino todo lo contrario, era un ambiente agresivo, y bueno, esto trajo como consecuencia la violencia y a su vez pues el accidente de la alumna. Primeramente, la docente tuvo que haber tenido en cuenta la Ley General de Educación, en el sentido de que esta propone que en todas las escuelas se debe desarrollar una comunidad de paz, alejada de la violencia y la agresividad, lo cual se notó que no conocía, ya que hizo caso omiso a esto y dejó que el contexto externo de los alumnos que llevaban en casa lo llevaran a la escuela, esto sin hacer ningún cambio de mejora. Basándonos en lo que estipula el documento del Manual y Protocolos de Seguridad Escolar, en primera instancia, la docente del grupo debió haber guardado la calma y considerar si esta era una lesión leve o era una lesión grave. Debido a las características del accidente en el que se encontraba la alumna, se determina que este caso es una situación grave, ya que necesita atención médica inmediata. Posterior a esto, si es que la docente cuenta con los conocimientos previos de primeros auxilios, puede ayudar a la alumna. Si no, esta no puede hacer nada por ella, ya que lejos de ayudarla la puede perjudicar. De aquí también sale a relucir un poco la acción que tuvo la docente y que no se justifica. Sin embargo, pues gracias a su director, pues no llegó a más. A la par de esto, se activa el sistema médico de urgencias y se les da aviso a los padres de la alumna. Estos deben de llegar de inmediato a la institución antes de que la alumna sea trasladada a cualquier institución médica. La alumna también tiene que ser acompañada por el tutor, así como por la docente titular y la directora. No es necesario o obligatorio que la alumna que estaba involucrada en el accidente acompañara a esta también. Se le debió de haber dado tratamiento en el seguro a la alumna para descartar cualquier lesión grave. Una vez que ésta estuviera fuera de peligro, pues se daba de alta.
De manera inmediata, la directora escolar debió haber presentado la carta expedida que se menciona anteriormente para que el seguro se haga cargo de los gastos médicos. Una vez que esto hubiera quedado firmado, se debe trasladar a la alumna a su domicilio. Y bueno, así es como se debió de haber llevado la situación. Sin embargo, bueno, por tal vez no conocer los protocolos que se debía, se llevó un poco diferente y los gastos corrieron por la alumna que había agredido. Sin embargo, bueno, tenemos en cuenta que como alumnos tenemos el derecho de que nuestro seguro médico cubra nuestras, en ese caso, necesidades médicas.